Bueno, continuamos. Estábamos en esta parte. Calculamos el vector de coordenadas de cada uno de ellos, ¿sí? Armamos la columna, la matriz P en forma de columna, 2, 1, 7, 3, ¿sí? Cuidado con esto porque si nos equivocamos vamos a escribir mal los valores de K y después nos va a dar mal el ejercicio, ¿sí? Siempre columna a columna. Por eso se hace esto primero, ¿sí? Y después continuamos con la segunda parte del ejercicio. Lo primero que decía era hallar la matriz de cambio de base, ¿sí? Y después nos decía que con el vector de coordenadas de B en función de la base B igual a menos 3 y 4, calculáramos a ese vector de coordenadas de B en función de la base B', ¿sí? Como yo les decía, estos valores, menos 3 y 4, dependen de la base en la que estoy trabajando. Si cambio la base, va a cambiar esos valores de K. Por lo tanto, esto es lo que tengo que calcular, ¿sí? Como yo no conozco al vector B, entonces tengo que usar la matriz de cambio de base para calcular esto, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer? Mediante esta relación, que dice que el vector de coordenadas de un vector B en función de la base B' es igual a la matriz de cambio de base P, de B a B', por el vector de coordenadas del vector B en función de la base B, ¿sí? Entonces, si yo multiplico esto, que son dos matrices, voy a obtener este vector que es lo que me pide el ejercicio, ¿sí? Entonces, pongo la matriz de cambio de base y el vector de coordenadas de B en la base B, que me lo daba de dato el ejercicio, menos 3 y 4, y fíjense que es una matriz 2 por 2, ¿sí? Esta es una matriz 2 por 2, y la otra es una matriz de dos filas y una columna, o sea, 2 por 1. Por lo tanto, puedo multiplicarlas, ¿sí? 2 por 2, 2 por 1, puedo multiplicar. Entonces, vamos a multiplicar a P por B. 2 por menos 3 más 7 por 4 nos da 22, y 1 por menos 3 más 3 por 4 me da 9, ¿sí? Entonces, este vector de coordenadas 22, 9 es el vector de coordenadas de B en función de B', ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que si yo, es decir, son los valores de K, mediante los cuales puedo escribir al vector B como función de B'. Entonces, si yo quiero conocer al vector B, a las componentes de B, que no las conozco, ¿qué puedo hacer? Decir, bueno, B tiene coordenadas, tiene componentes B1 y B2. Entonces voy a escribir K1 por el vector B, por el vector, digamos, el 1, 0, que corresponde a la base B', ¿sí? Más K2 por el vector correspondiente a la base B', ¿sí? El 1, 0 y 0, 1 correspondían a la base B'. Entonces, K1 por el vector de la base B' más K2 por el otro vector de la base B', 22 por 1 más 9 por 0 es 22. Punto y coma. 22 por 0 más 9 por 1 es 9. Por lo tanto, en este caso, como la base es la base canónica, las coordenadas del vector coinciden con las componentes x, y de este vector, b. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Cómo hacemos este ejercicio de cambio de base? Es igual al B1, B2, B1, B2, bueno, vamos a poner B, ahí, a los componentes B. Esa última parte la agregué yo para que puedan ver cómo a partir de las coordenadas del vector, teniendo los vectores de la base, podemos reconstruir las componentes de B, como hicimos antes con el polinomio, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo hacemos esta última parte? Calculamos la matriz P, como hablamos antes, la matriz P de B a B', porque también puede ser la matriz de B' a B, en cuyo caso sería la inversa de P, ¿sí? Entonces, para eso,
para obtener al vector de coordenadas de B en función de B', vamos a multiplicar a la matriz P, siempre premultiplica a la matriz P, es decir, multiplica desde la izquierda, acuérdense que importaba el orden de la multiplicación, si no, no se podría dar, por este vector de coordenadas de B en la base B, ¿sí? Entonces hacemos la multiplicación de matrices y obtenemos este vector de coordenadas de B en B', ¿sí? Que es lo que nos pedía el ejercicio. Ahora, si yo quiero saber cuáles son las componentes de ese vector B, porque estas no son las componentes, estos son los valores de K, K1 y K2, ¿sí? Si están entre corchetes. Si yo quiero saber cuáles son las componentes, reconstruyo el vector a partir de sus, de esta base B' y de K1 y K2, ¿sí? Entonces, como en este caso la base B' es la canónica, las componentes del vector coinciden con los valores de K1 y K2, ¿sí? Bien, un vector de un espacio vectorial no modifica su posición si cambiamos la base, pero sí se modifican sus coordenadas, porque un cambio de base implica un cambio del sistema de referencia, ¿sí? Bueno, esto es para que tengan idea de qué estamos hablando, ¿sí? Cuando hablamos de vectores y bases, ¿sí? Bien. Vamos a ver acá. Bueno, ¿se entendió entonces? Este es un ejercicio típico de cambio de base. Tengo una base B, una base B', y me pide primero hallar la matriz de cambio de base de B a B', que se arma de esta forma, con esta combinación lineal, y después encontrar este vector de coordenadas en otra base, ¿sí? En la base B'. Bien, a ver qué más tenemos acá. Bueno, el último ejercicio dice, si en el ejercicio anterior trabajamos con un vector cualquiera, por ejemplo el -3, 5, y buscamos ahora sus coordenadas respecto a las bases dadas, obtenemos, trabajando con la base inicial B, ¿sí? Cuyos vectores eran 2, 1, 7, 3, ¿sí? Del ejercicio anterior, acá, esta base B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? K1 por 2, 1 más K2 por 7, 3 igual a -3 y 5, ¿sí? Entonces, lo que queremos hacer es trabajar con un vector cualquiera. ¿Cuáles son esos valores de K en función de esa base B? Entonces, vamos a encontrar, resolviendo el sistema, que esos valores van a ser 44 y -13. Trabajando con la base nueva B', fíjense que K1 por 1, 0, K2 por 0, 1, el mismo vector. ¿Qué pasa? Tiene otras componentes. ¿Por qué? Porque cambié la base, ¿sí? Entonces los valores de K son distintos. Tiene otras coordenadas, mejor dicho, ¿sí? Entonces B en B es 44 menos 13 y B en B' es -3 y 5. ¿Por qué? Porque cambiamos los vectores de la base, ¿sí? Entonces van a cambiar los valores de K. Acá está el ejemplo de lo que les preguntaba al principio de la clase, ¿sí? Cuando introdujimos el tema. Bien, estos vectores de coordenadas están vinculados por la matriz de cambio de base, ¿sí? Fíjense que este vector de coordenadas B en B' es igual a P por el vector de coordenadas de B en B, ¿sí? Esta es la ecuación que vimos antes. Entonces, para obtener este vector de coordenadas voy a multiplicar a la matriz de cambio de base, que sigue siendo la misma, porque estoy trabajando con B y B', ¿sí? 2, 1, 7, 3, y entonces, fíjense que voy a multiplicar por el 44 y -13, y eso me va a dar el -3 y 5 que obtuve de esta manera, ¿sí? Entonces, podemos llegar a lo mismo de dos maneras distintas. Si yo quiero escribir al vector B como combinación lineal de B', puedo encontrar sus coordenadas y voy a encontrar a esta matriz de coordenadas, o este vector de coordenadas, de B en B', ¿sí? Haciendo esta combinación lineal. O también, si conozco la matriz de cambio de base P, que la habíamos calculado antes, puedo, multiplicando por ese vector de coordenadas de B en B, obtener al B en B', ¿sí? Con esta multiplicación obtengo lo mismo que antes. Entonces lo puedo encontrar de dos maneras diferentes. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo quiero encontrar es al vector de coordenadas de B, no en B'? Para eso, para hacer esta ecuación, digamos, voy a usar a la matriz inversa de P y la voy a multiplicar por el vector de coordenadas de B en B'.
¿sí? Si yo en realidad lo que quiero calcular es esto, ¿cómo se hace? No puedo despejar, pasar esto dividiendo, porque estos son matrices. Entonces lo que se hace es este despeje, ¿sí? Se multiplica por la inversa de P en ambos lados para poder despejar esto, para poder despejar mejor dicho esto, para poder despejar esto. Esto nos da la identidad, por lo tanto es igual a esta expresión, y entonces nos queda esto, ¿sí? Ustedes, todo esto no es necesario que lo sepan, sí que se acuerden esto. Esto lo sacamos de las matrices. Entonces, el vector de coordenadas de B en la base B va a ser igual a la inversa de P, que calculé antes, por el vector de coordenadas de B en B', ¿sí? Entonces, P inversa la tengo que calcular, ¿sí? Porque no la tengo, es la inversa de esta matriz. ¿Cómo calculamos la inversa de una matriz 2 por 2? Por ejemplo, con operaciones elementales, ¿sí? Poníamos la matriz a la cual le quiero calcular la inversa, al lado la matriz identidad, íbamos haciendo operaciones elementales hasta que esta se transformaba en la identidad y la que me quedaba al lado era la inversa de P, ¿sí? Entonces calculamos la inversa de P, que eso ya lo saben hacer, lo tienen que repasar, la multiplicamos por este vector de coordenadas, menos 3 y 5, y cuando hacemos esa cuenta nos tiene que volver a dar el 44 menos 13, que era el vector de coordenadas de B en la base B, ¿sí? Lo mismo que me dio antes. Y para recordar, P por P a la menos 1 era igual a la identidad. Por eso, para saber si hice bien la inversa, una vez que la encontré, si esta inversa la multiplico por P, me tiene que dar la matriz identidad. Si eso no pasa, es porque la inversa está mal calculada, ¿sí? Entonces, tener cuidado con eso. P inversa es la inversa de P, es decir, es la matriz de pasaje de B' a B. Es decir, es poner a los vectores de la base B' como combinación lineal de B y encontrar los valores de K. ¿Sí? Bien, eso es todo. Eso es todo. Sé que es un poquito complicado cuando les digo los nombres, ¿sí? Porque todo se llama como igual, vector de coordenadas de B en la base B', vector de coordenadas de B en la base B, matriz de cambio de base de B a B', pero si ustedes lo pueden ver así como en una ecuación, les va a resultar más fácil, ¿sí? Lo importante es que sepan cómo se puede cambiar de una base a otra y que eso sucede a partir de una matriz de cambio de base, ¿sí? A partir de tener dos bases, B, B', a partir de poder encontrar esa matriz de cambio de base y por ende aplicar esta ecuación donde podemos encontrar nuestra incógnita, ¿sí? A partir de una multiplicación. ¿Se entendió? Fíjense que acá tienen tarea, estos ejercicios 52 al 56, que son todos de cambio de base. Bien, ¿se entendió? Bueno, si se entendió, perfecto. Con esto terminaríamos la parte de espacios vectoriales, ¿sí? Hoy, para empezar la semana que viene con transformaciones lineales, que ya sería bueno, no lo último, porque tal vez llegamos a autovalores y autovectores, ojalá, antes del parcial, ¿sí? Que va a ser en octubre, más llegando a fines de octubre. Todavía no tengo la fecha, pero para que sepan, ¿sí? Más o menos falta un mes aproximadamente. Así que para que vayan estudiando todos los temas, acuérdense que cónicas va incluido, todas las cónicas, espacios vectoriales, transformaciones y autovalores, autovectores. ¿Sí? Y estos ejercicios de cambio de base suelen ser bastante fijos en los parciales, ¿sí? Bueno, en los finales también, pero en los parciales, que es lo que a ustedes les toca, por ahora, es bastante común encontrar un ejercicio de cambio de base, ¿sí? De encontrar la matriz de cambio de base y después al vector de coordenadas en una base usando esa matriz de cambio de base, ¿sí? Así que para que lo tengan en cuenta, hacer ejercicios de este tipo, que son los del 52 al 56 de la guía, y que cualquier cosa me consulte en la próxima clase, ¿sí? Si hay alguna duda con esto. Bueno, vamos a dejar acá hoy. ¿Alguna duda, algo que me quieran preguntar antes de terminar?
y vamos a empezar transformaciones la clase que viene. Perfecto, ¿se entendió? Genial. Bueno, me quedo tranquila entonces. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, nos vemos entonces la próxima. Traten de hacer estos ejercicios, los que puedan, los que más puedan, y cualquier cosa ya saben que me pueden escribir por mail, que yo les respondo siempre, si tienen consultas. Y gracias, porque que tengan una linda semana. Igualmente ustedes. Bien intensa esta semana. Bueno, eso, que me escriban por mail si tienen alguna duda, ya saben que yo siempre les respondo, solamente escríbanme que son del 1K4, así no me confundo. Y bueno, nos vemos la próxima entonces. Cuídense y adiós, adiós.